perfil de Manu aquí es una alegría. Es una alegría no solo por su valía profesional, porque lleva con esto del patrimonio geológico muchísimos años. Nos encontramos en jornadas, en congresos, nos conocimos en una que precisamente organizó nuestra amiga Esther aquí en Tenerife, y Juan Jesús, que fue quien presentó Juan Jesús Coello la candidatura en Menorca. Y la verdad es que desde ese primer momento pues ha habido feeling, ¿no? Yo creo que ha sido algo mutuo y es un placer porque verán que tiene una capacidad de divulgación muy importante y además, como me ha demostrado estos días, pues tiene una vasta cultura y no es solo patrimonio geológico, son muchas cosas más como él ahora les va a contar, porque el título de la charla es ¿por qué la geodiversidad es importante? Evidentemente siempre los elementos que tienen vida llaman más la atención al ser humano, pero yo creo que Manu nos va a dejar muy claro que la geodiversidad es importante y es algo que nos debe de alguna manera interesar, porque ocupa muchos aspectos de nuestra vida. Además, nos va a presentar su libro, y tengo que decir que ha traído 14, 15 ejemplares, ¿no? Algo así. 14 ejemplares. No está reservado. No sé para quién, pero bueno, me lo imagino. A mí me gustaría también que, aprovechando que está todo el equipo, pues al final también pudiéramos hablar un poquito de ese proceso creativo, porque desde luego a veces nos centramos en los aspectos científicos, pero la ciencia abre paso a muchas más cosas, ¿no? Y en tu caso yo creo que tienes una vena creativa bastante importante. El otro día me decías que tocas el chistu, no sé si tocas más, sabes que el chistu es un instrumento tradicional bajo, no sé si tocas más instrumentos. Sí. O sea, que es poeta, es músico, toca la percusión, así que es un artista total y además es un científico, para que vean que la ciencia no está reñida con estas cosas. Así que, Manu, sin más, agradecidísimos de tenerte con nosotros aquí. Espero que hayas tenido una buena estancia y siempre eres bienvenido y está en tu casa. Muchas gracias. Y bueno, partimos de aquí. Vamos a hablar más o menos unos 45 minutos. Bueno, hablaré yo principalmente, os haré hablar también, si queréis. Y partimos desde aquí, de esta pregunta. ¿Por qué la geodiversidad es importante? Primero vamos a hablar un poquito de ciencia y después hablaremos de arte y de literatura. Bien. La primera cuestión es Jaime, ¿qué ves ahí? ¿Tú qué ves ahí? Una imagen muy familiar. Una palabra, familia. Familia. Esther. Horizonte. Horizonte. Esther. ¿Qué es lo que ve? ¿Vale? ¿Qué ve en esa foto? ¿Vale? Mar. Esther. La parte de la vida. Chapuzón de agua. Chapuzón. ¿Usted? Puerto de la Cruz. Pues claro, Puerto de la Cruz, ¿no? Está clarísimo. Bueno, como veis, aquí cada uno ve lo que quiere. Unos ven agua, otros ven chapuzón, otros ven su vida, otros ven su tierra. Yo veo biodiversidad, veo palmeras, veo peces debajo del agua, veo cultura, veo embarcaciones tradicionales, veo deporte. Aquí esta mañana había unos haciendo el cabra, subiendo, bajando, escalando, los guerreros, ayer. Y veo mar, veo horizonte, veo mi pueblo, veo cultura, veo toponimia. De manera que cada uno, dependiendo de las gafas que utiliza, pues ve diferentes cosas cuando ve un paisaje. Y lo que ocurre con la geodiversidad es que muchas veces está ahí, pero no la vemos, porque no tenemos las gafas de verla. El que quiere ver algo es porque antes lo tiene aquí, si no, no lo ve. Lo que vamos a intentar es que abráis los ojos a esa parte de la naturaleza que no tiene vida, pero que es muy importante, porque soporta la vida. Hablaremos de qué es la geodiversidad y qué son los servicios que la geodiversidad aporta. También hablaremos de los servicios ecosistémicos de la geodiversidad y daremos 4 pinceladas cómo la geodiversidad nos ayuda a regular la naturaleza,
nos da soporte para hacer actividades, nos da provisión, nos da recursos y también cómo es importante para la cultura. Hablaremos también de una agenda a escala mundial, que es la Agenda 2030, y cómo esos servicios ecosistémicos de la geodiversidad aportan a la consecución de esa agenda, que es la hoja de ruta para vivir mejor en el planeta. Y por último, hablaremos de los geocientíficos, cómo nos podemos colocar ante esta realidad. ¿Qué es la geodiversidad? Bueno, aquí tenemos a Fernando, que es un amigo de Almería, que está encantado al lado de estos minerales. Esto es la Geoda de Pulpí, en Almería, son grandes cristales de yesos. Y Rafael se llama este señor, Fernando he dicho, no, Rafael, está aquí encantado porque la geodiversidad son los minerales, la diversidad de minerales que tenemos. Esta otra foto está tomada en el Giant's Causeway, en Irlanda del Norte, y aquí tenemos a Alice y a Teresa, que está aquí, disfrutando de rocas. En este caso son basaltos, creo que son rocas que se os hacen más o menos conocidas, que están pues, en otra parte del mundo, pero que también os unen, ya que son rocas similares a las que vosotros tenéis en vuestra tierra. Las rocas también es diversidad geológica. Esta foto está sacada en Corea y se trata de fósiles, es un terápodo, creo, Esther. Y estos fósiles son también parte de la diversidad geológica del planeta y nos cuentan la historia de la vida en la Tierra. Fijaros qué importante esa misión de poder contarnos qué ha pasado, cómo ha evolucionado la vida a lo largo de los millones de años de vida del planeta Tierra. Y también son los suelos donde sacamos los plátanos, donde sacamos los puerros, donde sacamos las cebollas. Toda la diferencia de suelos que podamos tener en nuestra Tierra va a ser parte de la diversidad del planeta. Y eso también nos va a condicionar dónde instalarnos, nos va a condicionar qué comer, qué sabor va a tener lo que comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también los relieves condicionan cómo nos establecemos en el territorio y cómo se establecen las plantas y cómo se establece la fauna. De manera que los relieves condicionan totalmente nuestra forma de vida y es también una parte de esa diversidad abiótica de la naturaleza. Y también los procesos geológicos activos. En el viaje que hicimos a Islandia, al segundo día nos regaló la isla una erupción volcánica. Rápidamente cambiamos los planes y nos fuimos hacia allá. Y cuando llegamos después de 14 kilómetros, 7 con camino, otros 7 en Malpaís, pues llegamos a ver esta maravilla. De manera que los procesos que se dan en los ríos, en los glaciares, en el litoral, en los volcanes, todos esos procesos son parte de la diversidad geológica del planeta. Bien, una vez conocida la geodiversidad, planteamos el concepto de ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Lo estudiamos en la escuela probablemente, ¿no? Se puede definir en definiciones antiguas como un conjunto biológico, el foco lo ponen en la biodiversidad, que interactúa con su entorno físico asociado y está situado en un lugar específico. Bien. De manera que tenemos la biodiversidad, la geodiversidad en un lugar concreto y eso denominamos ecosistema. Otras definiciones más recientes, como la del Convenio sobre la Diversidad Biológica, apunta que es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, microorganismos. Como veis, la cosa se va complicando, pero también, de nuevo, identifica su medio abiótico. Y entre ellos existe una interacción que es lo que va a dar lugar a un ecosistema. Parece que estas definiciones dejan claro que dentro de un ecosistema hay una parte abiótica que es importante, que es parte de todo ese engranaje que genera un movimiento de vida en un entorno abiótico. Y el tercer concepto que quiero presentarles es el concepto de servicios de los ecosistemas, que a lo largo de la presentación va a salir como ese. Es un concepto que se introduce en los 90, que viene a combatir la degradación y la pérdida de entornos naturales causada por las actividades humanas. Es lo que estaban poniendo encima de la mesa en la reunión del año anterior y probablemente en la del anterior y la del anterior, ¿no? Estamos en una isla que especialmente está
sufriendo las consecuencias de una actividad humana que sobrepasa los límites de los ecosistemas, que tiene una huella sobre esos ecosistemas muy potente. De ahí que surge este concepto. Pensad que ya en los años 60, cuando se hablaba de protección de la naturaleza, sobre todo se hablaba del valor intrínseco de la naturaleza. La naturaleza hay que protegerla, ¿por qué? Pues porque es importante. ¿Y por qué? Porque lo es. Y ya está. A medida que va pasando el tiempo, se inventan nuevas fórmulas de lo mismo. Y esta teoría, desde mi punto de vista, lo que viene a decir es a poner el foco en las personas. Y les dice, no, es que la naturaleza es importante porque te sirve a ti, porque te da servicios a ti. Cuando en el año 48 se forma la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los biólogos, que es gente muy lista, lo que puso encima de la mesa fue que sin biodiversidad no hay ser humano. Y eso dio lugar a todo un movimiento que hizo pensar que la biodiversidad era realmente importante para la persistencia de una especie, que era la especie humana. Desde hace unos años a esta parte, unos 30 o 40 años en España, pues estamos también diciendo que la geodiversidad, y en concreto algunos elementos de la geodiversidad con valor, que es lo que denominamos patrimonio geológico, también son clave para la supervivencia de los ecosistemas, pero también, por lo tanto, de las personas. Esa es la idea de que los ecosistemas generan bienes y servicios para el ser humano y, por lo tanto, y este es el mensaje, deben gestionarse de una manera sostenible para que los que vengan por detrás puedan disfrutar de esos ecosistemas, de esa tierra, igual que nosotros la hemos disfrutado. El concepto finalista. Dentro de los servicios de los ecosistemas nos podemos fijar en los servicios de la geodiversidad. Y hablaríamos pues, de servicios abióticos de los ecosistemas, lo encontramos en la literatura de esa manera, o servicios de los geosistemas. A mí no me gusta tanto, prefiero hablar de servicios de los ecosistemas de la geodiversidad, porque servicios de los ecosistemas es una marca que ya todo el mundo conoce, por lo tanto prefiero no construir nuevas estructuras, sino utilizar las estructuras ya existentes. Murray Gray, que es un colega que algunos de aquí conocemos, que escribió el libro Geodiversity, que es muy recomendable, pues él decía que hay una categoría que es realmente interesante y hablaba de los servicios del conocimiento, que son los servicios que puede producir la diversidad geológica. De manera que la diversidad geológica puede ayudar a la ciencia, puede ayudar a la educación, incluso puede ayudar a la interpretación, que es esa parte de pasar un rato, un par de horitas, media horita, pasándolo bien, escuchando sobre la ciencia. Una ciencia que es, de alguna manera, traducida al lenguaje mundano, al lenguaje de la calle, al lenguaje de las personas que quieren pasar un rato no tomando sol y estando en la playa únicamente, sino que quieren también disfrutar de otras cosas que pueden llenar más su espíritu. Bien. Murray reconoció, fijaros, 25 servicios relacionados con la geodiversidad. Él tiene varias publicaciones al respecto. Si estáis interesados, pues os animo a buscarle en vuestras bases bibliográficas. Los servicios ecosistémicos de la geodiversidad contribuyen, por ejemplo, al suministro de los servicios básicos de los ecosistemas, de una manera directa, pero también de una manera indirecta. Me explico. En este primer ejemplo, claramente, esta cantera de mármol lo que hace es producir materiales para la construcción, de manera que directamente la geodiversidad nos sirve, nos da un servicio para construir. En este otro ejemplo, en concreto, de estas preciosas cataratas, lo que hace la geodiversidad, en este caso, el que exista una falla, el que exista un salto, genera que el agua tenga que generar una cascada y esa cascada a nosotros nos produce placer. ¿Por qué? Pues porque es bonita, simplemente porque tiene un valor estético. De manera que en este caso hay un ejemplo en el cual la geodiversidad de manera indirecta está ayudando. Aquí lo tenéis de manera esquemática. Aquí tenéis la primera figura, tenéis las diferencias entre los servicios de los ecosistemas
y los servicios de los geosistemas. Veis aquí cómo en ocasiones las estructuras geológicas y los procesos pues dan servicios, mientras que en este caso son la geodiversidad, las estructuras de la geodiversidad y los procesos los que dan servicios. En ocasiones hay un punto de encuentro entre ambos y, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el suelo. El suelo es un sitio donde existe la biota, pero también hay minerales, hay elementos químicos, hay agua, hay toda una serie de procesos que sustentan el que las personas podamos utilizar esos suelos o podamos aprovecharnos de esos suelos. Los lugares en donde se producen esos servicios, aquí tenéis, por ejemplo, medicinas que vienen basadas en las plantas, pues tienen un servicio proporcionado por la biodiversidad o por la geodiversidad. Comida, fibras, combustibles, también lo que decíamos, los valores estéticos que se producen por la bio y por la geo. También, en ocasiones, la geodiversidad produce protección ante las avenidas. Muchas veces en ciudades, cuando los ríos, y recordar por ejemplo Valencia, después de la Dana, cuando los ríos no están bien gestionados y no tienen lugares de inundación que se producen de manera natural y están ocupados y el cauce fluvial se restringe a simplemente un evacuadero de agua, pues luego se dan problemas de inundación. Eso pasa en las Ramblas, eso pasa en muchos lugares donde el agua pasa. Bien. Los servicios que llamamos de regulación sirven para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Por ejemplo, los procesos atmosféricos y oceánicos. Las circulaciones de la atmósfera, la química de la atmósfera, la calidad del aire, la regulación del clima, el ciclo hidrológico en general es parte de la diversidad geológica del planeta que nos sirve para mantener las especies vivas en un equilibrio. Los influencian y los condicionan. Pero también procesos terrestres, como por ejemplo el ciclo de las rocas. Como os recordaréis, hay rocas que surgen de un magma, que salen a la superficie, a veces son plutónicas, a veces son volcánicas, luego se erosionan, se convierten en rocas sedimentarias, otras veces se recalientan, se convierten en rocas metamórficas. Todo eso es el ciclo de las rocas. Dentro de esos ciclos se producen también otros ciclos a menor escala, en los suelos, por ejemplo, y en el aire, que son los ciclos del carbono y otros ciclos bioquímicos, que dan lugar a que elementos pasen de la atmósfera a la Tierra, de la Tierra al agua, del agua a la atmósfera, y todo eso nos regula el clima, como sabéis, debido a la proliferación del óxido de CO2, pues hay alteraciones en el clima a escala global. Y eso también está condicionado por la diversidad geológica que tenemos en el planeta. Pero también procesos geomorfológicos que dan lugar a que se regulen los riesgos naturales. Obviamente el riesgo, lo hablábamos el otro día, está muy relacionado con que haya personas o no haya personas. Cuando no hay personas, ocurre un fenómeno natural, nos da igual, no tiene riesgo. Cuando personas viven en lugares que pueden estar influenciados por deslizamientos, por caídas de bloques, por terremotos, por volcanes, entonces es cuando hablamos de riesgo. Esto hablábamos en Garachico hace un par de días. Y todo esto viene condicionado por la diversidad geológica que vamos a tener en cada lugar. Y obviamente las inundaciones. En el litoral, con las islas barrera, la existencia de marismas, la existencia de entornos dunares, la inexistencia de entornos dunares, porque hay un montón de edificaciones, lo vimos el otro día, paseando por el mal país de Weimar, todas esas edificaciones que están en el litoral, los diques que se producen en los ríos, etcétera, etcétera. Y por último, la calidad del agua. El agua es clave para la vida en general del ser humano también. De manera que el suelo, los sedimentos y que las rocas funcionen como filtros de depuración del agua que después vamos a beber son claves para que el ser humano pueda, y los animales y las plantas puedan vivir de una manera adecuada. Os pongo un par de ejemplos. Esto, Esther, ¿te suena? ¿Qué es esto? Esto es el Glossopteris. Cuéntanos. La foto no la había visto, pero sí, parece nota. Sí. Bueno, pues es una
Son unos fósiles que aparecen a los dos lados del continente, de dos continentes, y que en medio tienen un océano. Bueno, pues estos fósiles fueron los que nos sirvieron para saber, entre otras evidencias, que había dos continentes que estaban uno unido al otro y que formaban un supercontinente que se llamaba Pangea, probablemente os suene. Bueno, pues estos fósiles nos dieron el servicio de conocimiento para poder conocer la historia de la Tierra. Fijaros qué maravilla, ¿no? A través de Glossopteris pudimos saber que existía Pangea porque había unos depósitos de carbón en continentes que ahora están separados, pero que en el pasado estaban conectados. Os pongo otro ejemplo. Esta foto la sacamos en un viaje por La Rioja, donde de repente vimos esta maravilla. Aquí está la Sierra de la Demanda, y vimos cómo las nubes caían como una cascada por esa sierra. Bueno, que levante la mano el que le guste el vino. Blanco o tinto, me da igual. Pocos hay, ¿eh? Pues más alta, más alta. Bien, pues a algún político también le gustaba, ¿no? Entonces, el vino, pues gracias a la geodiversidad tenemos vino aquí en La Rioja. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que se llama el efecto Foehn, que es que las nubes cargadas con agua, cuando suben, se enfrían, precipitan, y cuando bajan ya, bajan pues sin humedad. De manera que se llega aquí a un lugar con ese aumento de presión que se produce por el relieve geológico, aumenta la temperatura, se seca y se pierde la humedad. Esa pérdida de humedad hace que las vides no enfermen y den unos caldos pues ricos que luego nos bebemos. De manera que la geodiversidad directamente influye en la calidad del vino. Más servicios de regulación. Aquí tenemos la cuenca del Amazonas, en Brasil. Bueno, pues fijaros, aquí está Ecuador, aquí está Perú, aquí llueve, todos estos ríos se juntan en este río que viene a desembocar aquí. Bien, pues este río es lo que regula el clima en toda esta zona del planeta, tanto en América del Sur como más al sur, en la Patagonia. Y esto hace que se produzcan toda una serie de corrientes y toda una serie de envíos de humedad, de lluvia, por lo tanto de fertilidad, a la totalidad de América del Sur. De manera que es un servicio global que produce este río, impulsado por la geodiversidad local, porque si no tuviéramos aquí una dorsal que está empujando una serie de montañas que se crean en este lado del continente, no tendríamos precipitaciones, y esas precipitaciones no darían lugar al río, y si no tenemos el río no tenemos humedad, y si no tenemos humedad nuestro clima varía. Y por lo tanto la vida que se va a dar en esta parte del planeta va a ser completamente diferente. Pero también lo podéis ver a menor escala en un cauce fluvial, como toda la vegetación de ribera, la vegetación que se le llama riparia, el bosque de galería, sirve para mantener tanto una diversidad de plantas como una diversidad de fauna, y asimismo también mantener calidad de agua, protección ante inundaciones, toda una serie de sustento, de regulación de hábitats, etcétera, y calidad del aire también, porque todas estas plantas generan una serie de servicios en relación a la depuración del aire, y todo eso finalmente repercute en una mejor salud de las personas que viven en las ciudades. Otro tipo de servicios que da la geodiversidad son los servicios de soporte. Esto es, cómo la geodiversidad proporciona una serie de condiciones que van a dar lugar a cómo se distribuye la biodiversidad encima, o cómo vamos a hacer las personas actividades. Por ejemplo, la erosión, la meteorización química o física, el desarrollo de un suelo. Muchas veces vemos una excavadora que se lleva al suelo, lo monta en un camión, se lo lleva para aquí, se lo lleva para allá. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda en crearse un suelo? Miles de años. Miles. De manera que mover un suelo es una decisión que hay que pensársela. El ser humano, con excavadoras, mueve bastantes más metros cúbicos de los que mueve el río Amazonas, que veíamos antes. Y el suelo nos sirve para cultivar,
Nos sirve para tener hábitats, para tener cuevas, para tener acantilados, para tener marismas, diferentes tipos de hábitats. También nos sirve para la construcción, para utilizarlo, para la navegación, para el surf. Aquí tenemos una surfera de pro. Y también para enterrar cosas, para enterrar a los animales, las personas. Sé que aquí a veces lo hacéis en tubos volcánicos, bueno, es vuestra cosa. Nosotros no tenemos, o hacíais al menos. Elementos radiactivos, depósitos de petróleo, almacenamiento de carbono, almacenamiento de agua, en acuíferos, en lagos, almacenamiento de gas. Por ejemplo, en mi pueblo hay una plataforma de gas que ya se agotó. Lo que hacen es, compran cuando está barato, introducen el gas, la plataforma de la gaviota en Puerto de Bermea, y cuando está caro lo sacan y lo venden. Entonces utilizan la tierra como un almacén a gran escala. Por otro lado, pensar a una escala local, pequeñita, pero también a una escala planetaria, como los servicios de soporte de la geodiversidad se dan a todas las escalas. Desde la tectónica de placas hasta la variación de microhábitats o de microclimas en un lugar. Esto lo presentó nuestra colega Elena de Finlandia, Elena Turkiainen, y de ella observó cómo ella diferenció la diferente diversidad geológica, por simplificar, en suelos, en la hidrología, la geomorfología, la topografía y la geología. Los geólogos no os llevéis las manos a la cabeza, ella es geógrafa y hay que entenderlo en su idioma. Lo que quiere decir con geología, habla de rocas y sustratos. Y ve cómo desde lo local hasta lo global, desde la tectónica de placas, grandes gradientes geográficos, por ejemplo los que vemos en el Teide. Hablábamos de la vegetación, como incluso Telesforo estuvo viendo cómo se producían diferentes cambios vegetacionales en la altura, pero también desde el Ecuador hacia los polos, cualquiera de los dos. Y ahí también se ve una diversidad geológica que interactúa con una diversidad biológica. A menor escala, la dinámica de los paisajes y la variabilidad de hábitat, e incluso la relación que puede haber entre un basalto y un líquen. Veíamos el otro día ese líquen que se llamaba Sterocalum vesuvianum. Vesuvianus, debe venir de Italia, pues que también interactúa con esos basaltos aquí en la isla de Tenerife, a escala micro. Y otra cosa importante que este italiano nos pone encima de la mesa es que cuando tenemos poca geodiversidad, pues tenemos poca biodiversidad. En cambio, cuando tenemos mucha geodiversidad, la diversidad de hábitats, de especies, tanto vegetales como animales, incrementa. De manera que es directa esa relación entre la geodiversidad y la biodiversidad, algo que nos parece obvio cuando lo vemos así en un diagrama, pero que en ocasiones nos cuesta pensar. Ejemplos de soporte. Un índice de geodiversidad bajo, por ejemplo, en estas dunas de Maspalomas, que creo que os serán conocidas, pues da lugar a índices de biodiversidad bajos. En cambio, un ejemplo del estado de Río de Janeiro, que dicen ellos, en Brasil, donde el sistema de la Mata Atlántica, que tiene una diversidad geológica, aquí vemos una flecha litoral, aquí vemos marismas, aquí vemos toda una serie de llanuras con fragmientos australes, manglares, etcétera. Todo eso da lugar a que haya una gran diversidad biológica. De manera que, de nuevo, a diferentes escalas vemos esa relación entre la ausencia de geodiversidad, que se correlaciona con la ausencia de biodiversidad, y la proliferación de geodiversidad, que se correlaciona con la proliferación de biodiversidad en su caso. El tercer grupo de servicios podríamos englobarlos dentro de los servicios de provisión, que nos dan recursos. Alimentos, bebidas, el agua mineral, la sal, la cerveza, el whisky, el vino, nutrientes y minerales, energía, cualquier tipo de energía no renovable, renovable, materiales de construcción, piedra, ladrillo, áridos, acero, cemento, hormigón, betún, vidrio, incluso minerales industriales como productos farmacéuticos, aleaciones, todo ello
viene de la geodiversidad. Además de, obviamente, los collares, los productos ornamentales, piedras preciosas, etc. Y en ocasiones incluso la venta de fósiles. Y aquí abro un melón, porque desde la geoconservación es algo que, bueno, que no nos gusta, obviamente. Entendemos que los fósiles son patrimonio, son importantes, tienen valor y por lo tanto hay que protegerlos. También es cierto, y os pongo un ejemplo, en Brasil hay una cantera que genera 10.000 fósiles al día. ¿Qué hacemos? Si los metemos, no tenemos museos para meter esos 10.000 fósiles. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo en Marruecos, os pongo otro ejemplo, dan de comer a muchas familias. ¿Qué hacemos? Tenemos un problema ético que habría que discutir con las sociedades paleontológicas. Os dejo la pregunta abierta. Otro ejemplo de provisión es el agua. Aquí tenemos el acuífero 23. Este es un acuífero que hay en España que ha tenido un problema gordo. ¿Por qué? Se bajaban los niveles. Tenía una sobreexplotación, hay una zona protegida encima y las tablas de Daimiel. Y esto era un gran problema. Tenemos aquí gente experta en aguas que sabe bastante más que yo de esto. Pero lo que quiero poner encima de la mesa es que mucho cuidado, agüita, con el agua. Otro servicio son las rocas ornamentales, y ya me voy a mi pueblo. Esta caliza es la caliza de Ereño, que ni es bueno, el mármol de Ereño, que ni es mármol ni es de Ereño, es como Santillana del Mar, que ni es alta ni tiene mar. Bueno, esto es una caliza que tiene del Cretácico inferior, es roja, bueno, nos gusta, lo rojo, y que está pintada con hierro. Y tiene unos fósiles del Cretácico que son pues como unas tapitas, unas copas o unas tapitas que hacen así, el nombre da igual, pero que son muy bonitos. Bueno, pues esto está en el Vaticano, está en Washington, donde está el albardado este del pelo naranja, está, en fin, en muchos lugares. Eso por favor luego me lo cuentas. Y aquí tenemos dos profesoras de la Universidad del País Vasco que están celebrando la geodiversidad, están celebrando que esta roca ha sido incluida dentro de la lista de rocas ornamentales, de momento hay 35, de interés internacional. Seguro que tenéis cantidad de rocas en vuestro territorio, Guanche, que seguramente pueden entrar en esta lista. Por otro lado, la importancia de la arena. Veíamos, paseando también por Weimar, cómo las excavadoras movían los cantos, había montones de arena movidos aquí y allá. La arena, bueno, hablamos antes de cuánto cuesta que un suelo crezca. Bueno, pues que una arena se cree, la de Dios, miles de años. De manera que el mover arena y sacar arena de los ecosistemas para llevarla a otro lugar no es buen trabajo. Porque si mueves la arena de un sitio que está ordenada en equilibrio con las energías que hay en ese sitio, no las energías, sino las energías de las olas, las energías del viento, las energías, ¿sí? Cada cosa está en su lugar y en su tamaño adecuado. De manera que cuando empezamos a remover, las cosas empiezan a desmoronarse. Es como un castillo de naipes. Cuando movemos arena de un sitio, la metemos en otro para generar playas, para hacer lugares para que puedan pasar los barcos, etc., todo eso va a tener unas consecuencias y a veces son irremediables, son irreversibles. Produce medicamentos. Aquí tenéis, esta publicación es realmente interesante. Historia de la geología y de la medicina. Habla de cómo bueno, los conocimientos geológicos, a medida que van avanzando en la mejor salud de las personas. Luego os paso la presentación de manera que la podéis ojear. Hay una lista bibliográfica al final, o sea, las puedes compartir con quien quiera. Aquí tenéis pues unas cuantas playas que molan. Sacaleta, Luis Blanques, Las Charcas, San Callerés, San Amós, Playa de Torre del Loro, Playa de Bolonia, seguro que tenéis alguna por aquí. Bueno, pues aquí la gente se baña en barro, en el lodo rico en minerales. A veces esto produce un destrozo, de manera que cuidado también, pero bien gestionado puede ser algo que venga muy bien para la salud. ¿Alguien ha estado en alguna de estas playas? ¿Una mano? Jaime, ¿cuál?
¿Cómo te pusiste de barro? Me puse A muerte, ¿no? Claro. ¿Qué es esta piedra? La pumita, la piedra pómez. La piedra pómez hace más de 2000 años que se utiliza en tratamientos médicos, no solamente para quitar los callos, en el pasado se comía, y bueno, no sé si tenía un efecto limpiador, pero al menos se le suponía. ¿Quién no tiene teléfono móvil? No levanta nadie la mano. Bueno, pues mirar todos los elementos, todos los minerales, elementos químicos que tiene un teléfono móvil. Oro, cobre, plata, tantalio, tungsteno, aluminio, litio, cobalto, en fin, todos esos. ¿Quién no tiene coche? 1, 2, 3, bien. Bueno, vivís en una isla, en fin, ¿qué queréis? Pero todos estos elementos se necesitan también para tener un coche. Y de la misma manera, una casa. Y muchos elementos, ordenadores cotidianos, la batidora, el mini piver, el air fryer, que ya sé que... Bueno, pues todo eso tiene elementos. Todo eso tiene elementos de la geodiversidad. Y por último quiero hablar de los servicios culturales. Esto es, a veces nos vamos a la montaña, contestamos hasta la boina, que no le aguantamos al marido, no le aguantamos al hijo, en fin, ni nos aguantamos a nosotras mismas, o nosotros mismos, y nos vamos al monte, porque el monte da terapia. Pasear por el mal país te da placer. Bueno, pues eso es la geodiversidad que te está dando vida. O incluso escalar o recoger fósiles. Son aficiones que muchas veces, o observar simplemente afloramientos rocosas, tipos de roca. Todo eso nos da placer. También el folclore, el que tengamos ciertos lugares que son sagrados, montañas, cuevas, cerros, agujeros, ¿no? Yo tengo un sitio que cuando estoy jodido, pues me voy allí y estoy, no hago más, estar. Y me pone bien. De manera que tienes un sentido del lugar. Ese lugar a ti cada uno tiene el suyo y cada una tiene el suyo. Y por otro lado, la inspiración artística, ¿no? Begoña nos puede luego ilustrar sobre esto, como la geología en un momento dado, sin tener sin tener mucha idea, puede de repente generarte sensaciones, generarte emociones. Y es una inspiración clave para las artes. Y por otro lado, el desarrollo social. Hacer excursiones. El otro día íbamos con la gente de Sousal, de un municipio de aquí de Tenerife, y estamos haciendo pueblo, claramente. Y vamos a hacer una excursión, andando por el monte, viendo rocas, viendo biología, viendo diversidad natural. No quiero nota, pero sobre todo teníamos a la concejala así. ¿Por qué? Pues porque estábamos haciendo pueblo. Eso es importante. Y luego, claro, la ciencia. La diversidad geológica nos da pistas para saber acerca de la memoria de la Tierra. El título de estas jornadas, de la historia de la Tierra, pero también de la historia de la vida en la Tierra por medio de los fósiles. Por otro lado, también podemos hablar de la historia de la investigación. Hay una gente en la JUPS que hablará el viernes que están identificando lugares importantes para la historia de la geología. Fijaros qué clave, por ejemplo, el Siccar Point, o algún volcán de por aquí, seguro que también está uno de ellos, la caldera de Taburí. Por otro lado, también sirve para generar estudios de referencia sobre la investigación sobre el clima, la contaminación, los núcleos de hielo. ¿Sabíais? Seguramente habéis visto alguna vez esas personas en el polo con unos churretones de hielo. Bueno, pues lo que están es estudiando los climas, porque en ese hielo, que también es parte de la diversidad geológica, se quedan trocitos de atmósferas del pasado. Y todo eso nos va a dar pistas, evidencias de cómo eran las cosas hace miles de años, incluso de cambios climáticos, que pudieran ser similares a las que estamos viviendo actualmente, de manera que podemos prever las consecuencias del pasado, ver el futuro, mirando hacia el pasado y corregir el presente.
También en geoforense. Yo tengo un amigo en Huelva que el tío estaba encantado. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, se mataron a un paisano y ese paisano lo tiraron al mar. Y el mar se llevó el paisano y apareció. Y entonces le llamaron y dijeron, venga teniente, venga usted para acá. Y porque había sido teniente en otra vida. Y aquel hombre llegó allí y empezó a analizar, en plan Bones, las marcas que había en las uñas, y encontró unos suelos que solo se daban en una parte del lugar, de manera que ya consiguió llevar el muerto al sitio donde lo habían tirado. Y por otro lado analizó mediante un modelo las corrientes marinas y también devolvió el muerto al mismo sitio, segunda evidencia, y resulta que al presunto asesino lo habían pillado allí, en ese mismo momento. Pero no tenían cadáver, entonces no había relación. Gracias a la geología, Juan Antonio Morales consiguió pues, que le metieran al trullo al asesino. Bien. Educación y empleo. Hombre, obviamente. La formación universitaria, empleo en la industria, los geoparques mundiales de la UNESCO, etc. Museos, ¿no? Usted trabaja, ¿no? Usted es bióloga, pero casi geóloga también. Usted trabaja, creo que usted casi naturalistas, ¿no? Y tiene trabajo. Afortunadamente yo también, de momento. Servicios culturales. Os pongo una foto del Uluru. Es un ejemplo muy típico, pero es una roca que para la gente que es de esta tierra, pues es sagrada, es su roca. Por lo tanto, Ayers Rock, o Uluru, como lo llaman ellos, pues es un monolito de arenisca en el sur de Australia que es el sagrado para los aborígenes. Pero también en Madrid, La Pedriza, pues nuestro amigo Sito, amigo común de algunos de aquí, vive allí y está encantado, pues, como todos los escaladores que van allí, porque utilizan la roca para hacer escalada. Os pongo otros ejemplos. Estos son escudos de ciudades. Fijaros cómo en Esquige es un trilobites, lo que es el escudo de su país. Su identidad es este fósil que aparece en las rocas de su pueblo. En este caso es el oro, las minas de oro, las que son clave para estas personas. Para las personas de Yachimo es el paisaje, las montañas y la actividad minera. Y en cambio en este otro sitio pues son los elementos hidrogeológicos o hidrológicos y los símbolos de la actividad minera los que identifican a su país, a su pueblo. De manera que directamente hay una identificación con la geodiversidad que tienen en su entorno. Os pongo otro ejemplo de Portugal, donde utilizan la geodiversidad, estos son unos bloques de granito, para hacer sus casas. Sus casas están en medio de estructuras geológicas. Pues aprovecho para hablar del ejemplo de Segovia, los colegas Andrés y Juana, que tienen en una mercería una playa fósil. Entras en la mercería y te encuentras ahí las rocas y resulta que son una playa. Vas a comprar unos calzoncillos y de paso pues te ves la playa. Oye, pues no está nada mal. Por último, hablar de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que se marca desde Naciones Unidas con toda una serie de objetivos de desarrollo sostenible que intentan hacer un planeta mejor. Obviamente no vamos a conseguir la totalidad de ellos, ni incluso ninguno de ellos en su totalidad, pero lo importante es que las sociedades puedan caminar hacia esos nortes. Estamos hablando de la vida en la tierra, la vida en el mar, estamos hablando del agua potable, el crecimiento económico, la falta de pobreza, ciudades sostenibles, entender el cambio climático, proteger los ecosistemas. Bueno, pues en todo eso la geodiversidad tiene mucho que aportar. Os traigo esta gráfica que la veréis en casa tranquilamente, pero es una gráfica bastante manida, pero que muy claramente indica pues, cómo la geodiversidad ayuda a cumplir con estos objetivos, los 17+1, porque la cultura no está, pero la cultura también debería ser un objetivo, hablaríamos de 18, y en la oceanografía, en la protección de los paisajes, en la energía renovable,
en la geología, en la ingeniería geológica, hidrogeología, la energía geotérmica, en fin, todos esos elementos, incluso los planetas, elementos de la geodiversidad, nos sirven para poder entender y para que las personas sean mejores, vivan más felices en este planeta que nos ha tocado vivir. Por último, una reflexión para las personas científicas. Estamos en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Creo que es un lugar en el que gusta la ciencia y en la audiencia entiendo que hay bastantes personas cercanas a la ciencia. La geodiversidad es clave para salvaguardar el suelo, el agua y el aire, que son los que mantienen la biodiversidad y por lo tanto generan servicios de los ecosistemas vitales para la salud de las personas. Las actividades humanas alteran los sistemas naturales y pueden disminuir estos beneficios. De manera que la geoética, la ética relacionada con las ciencias de la Tierra, proporciona un marco para equilibrar estas actividades humanas con los procesos naturales, orientando esa gestión de esos servicios a los servicios de los geosistemas, o de los servicios de los ecosistemas de la geodiversidad, mejor dicho. Enfoques utilitaristas o no utilitaristas de los servicios de los ecosistemas a veces abogan por reconocer en la elaboración de políticas tanto esos beneficios utilitarios en la naturaleza, pero también como su valor intrínseco. De manera que debemos utilizar la naturaleza, pero lo debemos hacer de una manera coherente, siempre respetando el valor intrínseco que ciertos elementos de la geodiversidad tienen. No podemos proteger toda la geodiversidad, no, pero sí algunos que consideremos clave, lo que llamamos patrimonio geológico. Y cuando utilicemos la geodiversidad debemos hacerlo de una manera inteligente. No quiero hablar de sostenibilidad, sino de inteligencia. Por otro lado, es clave que hay ciertos elementos de la geodiversidad que son clave para la protección de la biodiversidad, los ecosistemas. De manera que cuando queramos gestionar ecosistemas, debemos poner el foco también en esos elementos de la geodiversidad que son clave para esos ecosistemas. En España se ha hecho mucho desarrollo muy bueno en relación al patrimonio geológico, pero poquito recorrido tenemos en relación a los estudios en geodiversidad y sus interrelaciones con la biodiversidad y con la cultura. Creo que en los próximos 20-30 años esto puede ser una línea de investigación realmente interesante y necesaria para que las sociedades vivan mejor. La integración del científico en la gestión ambiental es clave, insisto. Debemos reforzar las conexiones interdisciplinarias y fomentar la inclusión de la geodiversidad en las políticas, haciendo estrategias así, ambientales, mucho más eficaces. Y para eso necesitamos que la comunidad geocientífica se involucre en los debates, porque todavía su involucración es muy pequeña. Es necesario promover una colaboración entre las ciencias ambientales y las ciencias sociales, incorporar la sostenibilidad a la educación y a la formación profesional. Bueno, aquí tenéis una serie de referencias que han sido las que han servido de base para esta charla y sin más, pues muchas gracias por la atención.